Hora Médica este miércoles del corazón con nuestro querido doctor Ángel González Medina. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre síndrome de cute largo, síndrome de cute corto. ¿Qué es esto? Son simples letras. ¿De qué se tratan estos síndromes? Esté pendiente porque el doctor González Medina está aquí para poder explicarlo y de manera simple, como siempre, para que usted lo pueda entender. Así doctor. es. Bueno, en realidad, Mauri dice que a veces temas raros. Son temas raros. No es un tema raro. Lo que No pasa es que la gente no lo conoce. Ok. Sin embargo, no es raro porque es algo tan sencillo que la gente puede preguntar por la relación que esto tiene con episodios de arritmias malignas y muerte súbita. Okay. Entonces, es verdad que son raros porque no son enfermedades que son del dominio de todo el mundo, pero la población necesita estar orientada porque eso es muy importante. ¿Es raro el término Sí. o es raro la aparición del síndrome, Bueno, doctor? no es tan raro porque si tú ves las estadísticas de la prevalencia, la que hay dos versiones, una de que habla de 1 en 3.000. 1 en 3.000. 1 en 3.000 nacidos, ¿verdad? Y otro habla de 1 en 2.000. Okay. Entonces, no creo que sea tan raro. Lo que pasa es que hay que pensar en la patología. Los médicos, y sobre todo los médicos en general, enseñarles que esto existe. Porque con mucha frecuencia que nosotros oímos, que fulano le dio un desmayo. Sí. Y esa puede ser la Una evidencia, una manifestación de que puede tener lo que se llama un síndrome de cute largo. Ahora, ¿qué es lo que es el síndrome de cute largo? Bueno, en el electrocardiograma, por supuesto, en el electrocardiograma hay un intervalo que podemos medir, o sea, un periodo en el registro gráfico del electrocardiograma, que es lo que nos va a permitir a nosotros establecer que el paciente tiene esta condición. En el electrocardiograma, si podemos ver quizás la figura que yo te envié, en el gráfico del electrocardiograma, la población no conoce de esto, pero es muy importante porque vemos unas ondas, ¿verdad? Donde usted mide desde el inicio del complejo más importante del electrocardiograma. Yo no sé si Kelvin lo tiene a mano. Está trabajando en colocar las hasta el final de ese registro. Eso no es más que la activación eléctrica del corazón y el estado de reposo. Ahí está, para quienes nos ven a través de la televisión. Es un cute corto, hay uno de un cute largo. Ajá, que está la medición inclusive, pero ahí hay un cute medido, es donde comienza el complejo de la activación eléctrica del corazón. Ahí está, perfecto. Este es cute largo. Exacto. Vamos a ver si explicamos con esta imagen, doctor, correcto, para que la gente que nos ve pueda entender. El corazón tiene un sistema eléctrico que tiene una cadena de seguimiento, es decir, para que haya una sincronización entre la contracción de las aurículas, que son las que reciben la sangre, que vienen del resto del organismo y de los pulmones, y esa sangre pasa después a los ventrículos, y de los ventrículos van a través de la aorta y la pulmonar a los pulmones y el corazón. Entonces, obviamente, a esta gráfica se le puso, déjamela Kelvin ahí, a esta gráfica se le colocaron nombres o letras, ¿verdad? Para identificarla. Okay. Entonces, la activación auricular es la onda P. Se le puso onda P. Entonces, ese es el tiempo que tarda la aurícula en contraerse y vaciarse. Y luego comienza el complejo más ancho, que es la QRS, porque los ventrículos tienen más grosor. Entonces, tarda más en cruzar la actividad eléctrica por ahí. Y ese es el registro, como si usted hiciera un tester, que eso es lo que vemos en el electrocardiograma. Entonces, esa pequeña onda negativa que a veces se ve, porque se mide en una derivación en especial. Entonces se llama Q, la primera onda positiva que sigue, o sea, la que se desplaza hacia arriba, es la onda R, y la más pequeña que sigue a esa onda positiva se llama S. Después hay un espacio que es lo que se llama línea isoeléctrica, en la que no hay ninguna onda, y al final aparece la onda T, que es la repolarización, es decir, cómo las células se repone. Porque lo que ocurre es que para que ese estímulo eléctrico lo que hace es activar la célula para que el corazón se contraiga. Y entonces después hace una especie como de recuperación y se registra una onda porque es como si se devolviera hacia atrás. Bueno, no es así exactamente, pero es como recuperándose la célula de la irritación que sufrió
es decir, de la descomposición que sufrió cuando se recibió el estímulo. Entonces, eso es lo que se llama la repolarización o relajación, para darle tiempo a que vuelva otra vez y haga recarga de la señal eléctrica y pueda transmitirse. Si tú prolongas mucho ese periodo, que es el QT, que es lo que se llama el periodo refractario. ¿El QT es? Periodo refractario absoluto, es decir, el periodo en que no puede volver a ocurrir otro estímulo. Okay. Porque si ocurre otro estímulo se puede producir una arritmia que puede ser fatal. Y no tiene que ser que ocurra de inmediato, sino que ocurra dentro del área de repolarización, dentro de esa onda T que se ve al final. Entonces, cuando tú tienes un QT largo, eso permite que haya una estimulación extra, porque el corazón, las células del corazón son excitables por sí mismas, tienen automatismo. Entonces tú no puedes dar tiempo a que, por ejemplo, si el paciente tiene una frecuencia muy baja, pueda provocar una arritmia por esa frecuencia muy baja. Es como un escape. Espérate, no puedo ir tan lento. Y entonces se puede estimular por una vía que no es la más correcta. Y ahí se va a producir una arritmia que la gente entonces siente palpitaciones. Ok, a eso iba. Ya que hicimos toda esta explicación técnica del gráfico que colocábamos para la gente que nos ve a través de YouTube y la gente que nos ve a través de Telefuturo, Canal 23, vamos ahora a aplatanar. Correcto. ¿Qué es lo que pasa cuando el cardiólogo ve esto y dice, aquí hay un síndrome de QT largo? Porque en el gráfico veo tales criterios que me dicen. Es una medición, es una medición, se considera que para la mujer si es mayor de 470 milisegundos, que se mide de acuerdo a la gráfica, esos cuadritos que vemos ahí, se mide el tiempo, eso es el tiempo que dura ese periodo o ese intervalo. Entonces, el cardiólogo, cada vez que hace una interpretación, no solamente del electrocardiograma, sino también del Holter, va a evaluar el QT, porque es una de las medidas que debe hacer. Entonces, tú te das cuenta si ese QT está prolongado. Dice, bueno, este paciente está prolongado, ¿cuál será la causa? Entonces ahorita vamos a hablar de las diferentes causas. Claro, ahí puede ocurrir también la primera figura que él puso, que no vamos a ver una gráfica así como amplia, ¿verdad? Sino que la ve más estrecha. Esa onda T tú la ves más cerca del otro complejo. La repolarización. Ahí está. ¿Ven? Es muy diferente. Fíjense que la zona que se ve como de descanso, después que pasa el complejo ancho, esa zona es más corta. Y eso es QR corto. Y entonces se prolonga para la recarga. Entonces, ahí puede ocurrir arritmias también que son importantes. Claro, el síndrome de QT corto es algo que se definió ya un poco más tardío. No hace mucho tiempo que se descubrió, pero ha sido muy importante porque eso está relacionado con arritmias cardíacas. La más frecuente de todas sería que las aurículas se ponen a temblar, fibrilación auricular, que es una arritmia que puede asociarse con la formación de coágulos en el corazón, que luego se van al cerebro o se pueden ir a un brazo o a una pierna o al intestino y causar una emergencia médica. Puede ser hasta quirúrgica, porque si tapa un vaso en los intestinos se produce lo que se llama una trombosis mesentérica. Y si va al cerebro, una trombosis cerebral. Y si va al pulmón, entonces un embolismo pulmonar. Y todas son condiciones que pueden ser graves o muy graves. Entonces, esto es importante porque tan pronto uno observa esto, ¿qué está pasando? Esto del síndrome QT corto, resulta que es muy importante establecerlo porque esta condición es genética. Ok. En el QT largo, que puede ser genético o puede ser adquirido. Entonces, esto, claro, hay una condición genética que se llama síndrome de Brugada. A esto nosotros le llamamos muchas veces hiperpolarización, es decir, como que ocurre muy rápido la repolarización. O sea, la célula como que recargó muy rápido, se equilibró muy rápido. Y eso te da chance a que sea estimulada de nuevo y provocar esa arritmia que puede producir hasta una muerte súbita. Entonces, usted mencionaba algunas complicaciones que pueden venir como consecuencia específicamente en el síndrome de QT corto. ¿Puede dar más complicaciones este síndrome que si se trata del síndrome de QT largo? Da menos porque en el QT largo tenemos más complicaciones que en el QT corto. Ah, ok. Sí. ¿Cuáles son esas complicaciones entonces? ¿Y cómo establecer la diferencia entre las manifestaciones de un paciente que tiene síndrome de QT largo y un paciente que tiene síndrome de QT corto? Bueno, o si puede un paciente tener ambos síndromes. La ventaja del síndrome de QT corto
es que no necesita muchas herramientas para determinarlo. Simplemente con un electrocardiograma tú puedes determinar que tiene un síndrome de QT corto y que son condiciones congénitas y que ya tú sabes qué otras cosas debes buscar. Por ejemplo, está ahí el síndrome de Brugada, que tú puedes asociarlo con estas cosas. Y en el QT largo la cosa es diferente, porque es donde más frecuente vamos a tener manifestaciones clínicas, desmayos, por ejemplo. Desmayos, síncope. Puede tener, muchas veces no tiene síntomas y hace síncope, otras veces puede tener la sensación como de decaimiento o palpitaciones, mareos. Y toda persona que tenga un desmayo pues debe evaluarse, debe valorar esto, aunque hay múltiples causas, que ya hemos hablado de eso, del fenómeno de síncope y de desmayo o de lipotimia, que es simplemente como una especie de desmayo con sudoración fría, muchas veces por una falta de energía o por reflejos vagales que disminuyen el flujo sanguíneo que va al cerebro. Entonces, en el síndrome QT largo tú tienes no solamente desvanecimiento, mareos, palpitaciones, desmayos y el verdadero síncope y también presíncope. ¿Qué ocurre con el síndrome QT largo? Bueno, que hay formas congénitas. Está la llamada Romano Ward, que simplemente nos vamos a dar cuenta por el electrocardiograma y vamos a ver que este intervalo está prolongado y que se puede manifestar desde muy temprano en la vida, en los primeros años, aunque no repercuta, sino que puede dar arritmia, sobre todo en la infancia, pero también muchas veces la primera manifestación puede ser antes de los 40 años. Entonces, claro, esas personas que se desmayan así, sobre todo si estaban haciendo ejercicio y de repente se desmayan, eso es muy importante porque pudiera tratarse de un síndrome de QT largo. Eso es clave. Se desmayan de manera repentina. Si tiene familiares que se hayan muerto súbitamente, es una oportunidad para ir al médico y ir al cardiólogo para que lo examine y evalúe que no vaya a tener este tipo de condición. Eso es muy importante. Ocurre igual que si tiene arritmias, palpitaciones, que se pueda saber que no se trata de esta condición. Por supuesto, hay una forma que se llama Gerber-Lange-Nielsen, que también es descrita por los autores, porque estos son niños que nacen con esta condición, pero que nacen con sordera. O sea que si usted tiene un niño que le nace con sordera, hay que evaluar que no vaya a tener este tipo de síndrome con QT largo que puede provocarle la muerte. Una de las manifestaciones que se me olvidó de señalar ahorita son las convulsiones. ¿Convulsiones? Pues correcto. Sí, eso es muy importante. Claro. Sí, entonces puede pasar desapercibido porque convulsiones se asocian más con patología cerebral. Sí. Sin embargo, la causa puede ser este síndrome QT largo que produce una deficiencia de oxígeno, de aporte de oxígeno y nutrientes al cerebro y llevarlo a producir una convulsión. ¿Cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo? Ahí está el síndrome de Timothy, que es menos frecuente con QT largo, es mucho menos frecuente y también es de origen congénito. Una de las cosas que más importa inclusive es el síndrome de QT largo adquirido, porque puede asociarse con las mismas situaciones, incluyendo la muerte súbita. ¿Y por qué aparece? Porque ya el que es congénito, entiendo que ahí hay factores genéticos que influyen, pero en el caso de los pacientes con síndrome de QT largo adquirido, ¿cuáles son esas causas que pueden provocarlo? La célula cardíaca y las células musculares o neuromusculares tienen actividad eléctrica. Uh-huh. Y esa actividad eléctrica depende del movimiento de componentes como el sodio, el potasio, el mismo calcio, magnesio, que juegan un papel importante en el equilibrio de la célula, equilibrio eléctrico, para que funcione adecuadamente. Entonces, cuando tú rompes ese equilibrio por deficiencias o por enfermedades que pueden llevar a esas deficiencias, te puede provocar un QT largo que puede terminar en el desarrollo de una arritmia, como yo te decía ahorita, de esos pacientes que en los años 80 se alimentaban fundamentalmente de proteínas. ¿Qué ocurre? Que una de las condiciones que puede producir QT largo es la malnutrición. La malnutrición. El hipotiroidismo. O sea, hay que tenerlo pendiente. Porque un hipotiroidismo puede tener un QT largo, entonces la célula puede estar desequilibrada y provocar una arritmia
que pudiera ser importante. Generalmente en el hipotiroidismo no vemos esas arritmias tan malignas, pero es muy importante que se pueda observar, porque si tiene un QT largo, que además esté asociado no solamente con el hipotiroidismo, sino porque esté tomando medicamentos que también inducen a esto. Por ejemplo, tú tienes antibióticos, las eritromicinas, la acitromicina que se usa tanto hoy día, y más si está tomándolo con otros medicamentos que pueden provocar esto. Hay algunos antimicóticos que también lo ocasionan, algunos medicamentos que se usan como para acelerar el proceso de digestión, sustancias que se usan para vómitos, para control. O sea, que sí. Generalmente tú no vas a ver mucho esto, o sea, no ocurre tan frecuente, pero si una persona que tiene diarrea, tiene vómitos, va a estar perdiendo electrolitos, está perdiendo potasio, está perdiendo otros elementos, y esto puede ser lo que provoque al final la muerte, porque entonces, si está vulnerable para otras cosas o está tomando otros medicamentos, entonces puede provocarse una arritmia, un síndrome de QT largo con una arritmia maligna. A esto hay que agregar, por ejemplo, los pacientes que tienen hipocalcemia. ¿Qué es eso, doctor? La disminución del calcio. Hipo quiere decir bajo. Y lo mismo pasaría con el potasio. Con el potasio, con el sodio y el magnesio. Bueno, estos pacientes que yo dije que tienen síndrome congénito, tienen un problema que se le llamamos hoy canalopatías. En las células hay canales, hay poros, y en esos poros son exclusivos para el pase, por ejemplo, de potasio. Entonces esos pacientes que tienen el síndrome de QT corto congénito también tienen problemas tienen con canalopatía calcio. También, exacto. Entonces, en el QT largo tú vas a encontrar que hay diferentes tipos. Ya antes hablábamos de 3 tipos. El síndrome QT largo tipo 1, tipo 2, tipo 3. Ok. Ya llega hasta ¿Cómo 5. cambian las manifestaciones, doctora, atendiendo a esa clasificación? Las manifestaciones pueden ser iguales. Lo que cambia es la causa. La causa. O sea, son causas congénitas, en ese caso, de canalopatía, que se determinan por estudios genéticos. Y entonces, para saber exactamente dónde está el problema y cómo quizás, si en algún futuro esto se puede corregir. Porque quizás el uso de antiarrítmicos, o sea, las sustancias que usamos para controlar el ritmo cardíaco, para quitar arritmia, algunas pueden producir QT largo. Delicado. Entonces, eso, doctor. Sí, son proarrítmicos también. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que vigilar a los pacientes, porque pudiésemos nosotros prolongar. Por ejemplo, ¿cuántas personas toman diuréticos? Y no pasa nada. Pero una toma de diurético que deplete mucho al paciente, así que le reduzca importantemente su sodio, potasio, entonces eso puede traerle problemas al paciente. Entonces fíjate que hay una serie de causas adquiridas, incluso fármacos, hay más fármacos. Por ejemplo, la digital era una de esas cosas, o enfermedades que lo que hacen es asociarse con esos trastornos, porque la insuficiencia renal puede tener síndrome de QT largo, y a veces nosotros dicen, tiene QT largo y tiene signo de insuficiencia renal crónica y tiene QT largo, tiene que ser insuficiencia renal por el electrocardiograma. Entonces, doctor, usted decía que tiene. Claro, hay algunos pacientes que usted dice que no presentan ningún tipo de manifestación. Entonces aquí está el problema fuerte, porque en las patologías en donde un paciente no presenta manifestaciones suelen aparecer cuando ya hay un problema importante. Entonces, ¿cuáles son quizás factores que se hayan podido identificar que influyan en que algunos pacientes con la enfermedad no presenten ningún síntoma y otros sí? Fíjate, eso va a depender quizás de la intensidad del defecto con que viene el paciente, con diferentes, depende de la alteración genética. Y obviamente hay mecanismos que te pueden precipitar el evento, como son el estrés excesivo, que se asocia además con deficiencia de potasio o con deficiencia de magnesio. Esto puede inducir, son factores de riesgo. Entonces, cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, está todas esas cosas que hemos mencionado. Pero además, si en tu familia, si tú has tenido un padre que ha tenido una muerte súbita, que ha tenido paro cardíaco, aunque no haya tenido la muerte definitiva, o un hermano, o un hijo, entonces tú sabes que tú pudieras tener eso, porque esa es una condición que puede ser hereditaria. Entonces, resulta que tú andas por ahí como si nada,
y entonces... Vives con ese síndrome. Y vives con ese síndrome. Claro. Tú no sabes cuándo vas a debutar. Esas son de las cosas de la medicina, que son de las cosas extrañas, ¿verdad? Que no siempre ocurre lo que uno quisiera, sino lo que como son. Hay pacientes ¿cuál es su situación? Que se mueren súbitamente. Esa es su única manifestación clínica. Y explorar... Una gran emoción, un estado de excitación exagerado puede llevar a eso. Y la gente dice, bueno, gente que se ha muerto en un estadio, por ejemplo. Sí. Porque haciendo estaba ejercicio, como usted decía y celebrando. Entonces, es muy importante sobre los atletas y sobre todo porque es importante saber si tienen esta condición y entonces hacerse las evaluaciones genéticas que se hacen para determinar y entonces cómo vamos a prevenir que ocurra un evento de este tipo. Y es importante, doctor, cuando exploramos este tipo de patologías dentro de la cardiología, porque cuando hay una muerte súbita, como hablábamos en un programa anterior, la gente de inmediato dice, eso fue un infarto, murió de un infarto. Sin embargo, hay causas que pueden provocar una muerte súbita y que de hecho cuando son diagnosticadas a tiempo, esa muerte súbita se puede evitar, como es este caso que estamos planteando hoy. Inclusive, fíjate, hay gente que muere, que incluso en países que tienen recursos y no logran establecer cuál fue la causa de muerte. Y muchas de esas causas son esas. El síndrome. Porque si no se le llegó a hacer ya lo que sería como la inmunohistoquímica forense, donde se pudiera ver, pero más que eso, o sea, genética forense sería el término correcto, para determinar dónde estaba el problema que pudo llevar a esa muerte. Mucha gente ha muerto así y a pesar de que se le ha hecho autopsia, se ha investigado, no se ha determinado cuál fue la causa. Y es importante poder hacerlo ya por quienes quedan con vida, los familiares. Entonces, poder identificar temas genéticos. Los médicos tienen que orientarse muy bien de los medicamentos que están tomando. Porque fíjate, tú puedes estar tomando un medicamento X con un antibiótico, por ejemplo, y que los dos tiendan a producir eso. Yo no sé si tú te acuerdas al principio cuando comenzó la pandemia del COVID, que una de las observaciones que se hizo fue que los pacientes podían, con el uso de un antibiótico que se estaba usando para estos pacientes, en principio, que entonces se dejó de usar, porque tenía efectos proarrítmicos. Y entonces, además de que esta condición dañaba el miocardio, que podía provocar también trastornos de arritmias que podían llevar a la muerte del paciente. Entonces, todas esas cosas son claves. O sea, por eso yo siempre he dicho y le enseño a mis estudiantes, o cuando daba docencia de posgrado, que todo lo que usted vaya a usar tiene que dominarlo, tiene que conocerlo, para ver cuáles son sus interacciones con otros fármacos, cuáles son sus efectos secundarios. Y como yo le digo, no hay nada que sea inocuo en medicina, porque cada persona puede tener una respuesta individual. Diferente. Claro, cuando usted lee un inserto, porque hay personas que entonces se ponen muy hipocondríacas con eso, lo que pasa es que cuando usted toma medicamentos, se está haciendo investigación, todo lo que se presenta se describe. Y usted va a ver que en algunos insertos la descripción es amplísima. Es un folleto. Sí. Entonces, ahí le dice efectos secundarios. Contraindicaciones. Contraindicaciones. Sí, todo, ahí está todo. Entonces dice efectos menores que pudieran presentar otros efectos. ¿Por qué? Porque esos otros efectos, aunque probablemente no tienen ninguna relación, sí, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista salud, está establecido que debe registrarse y ponerse en el inserto. Porque no todos vamos a recordarnos de todas las cosas y muchas veces tenemos que volver a revisar. Claro. Hoy día tenemos herramientas para poder revisar rápido cuáles son los efectos secundarios de los fármacos y las interacciones que pueden llevar a eso. Hace unos años yo participé en una investigación que después tuve en un simposio en México con el top de la compañía. Invitaron a un costarricense a mí a hablarle a médicos de América Latina. Y era un medicamento muy bueno para la presión arterial porque tenía un efecto que parecía a dos medicamentos. Y eso vislumbraba que ese medicamento iba a pegar enormemente. E incluso yo recuerdo que ahí, porque se dieron las informaciones también económicas de la compañía, y entonces uno se quedaba a oír. La esperanza que tenía esa compañía, que era una compañía suiza, suiza o francesa, no recuerdo, creo que era suiza, que cambió entonces después de nombre, se refundieron a otra compañía. Era una compañía muy importante
de muchos años. Y ellos tenían una esperanza enorme de ganarse $5 billones para los próximos 3 años. Sin embargo, comenzaron a aparecer las interacciones. El medicamento tenía interacciones como con 50 fármacos más. Y la interacción más importante era que provocaba bloqueo de la conducción eléctrica del corazón, que los pacientes terminaban con marcapasos. Claro, no. Por eso es la importancia. Y entonces el medicamento hubo que retirarlo. No llegó a comercializarse, porque durante la investigación se demostró que eso existe y todo eso hay que reportarlo. Entonces el comité de ética y el steering committee, como le llaman, decidió que el medicamento tenía demasiadas interacciones para ser comercializado por el riesgo de tener muchos pacientes que terminaran con este tipo de trastorno. Bueno, a ustedes que nos escuchan, hoy, miércoles de cardiología, estamos hablando sobre síndrome de QT largo, síndrome de QT corto. Sabemos que no es un tema quizás muy llamativo para ustedes, pero es un tema que es importante hablarlo por lo que comentamos con el doctor. Hay patologías que necesitamos conocer para poder pensarlas cuando presentamos algunas manifestaciones. Lisania, yo estoy seguro de que mucha gente que está yendo a este programa hoy, a pesar de que quizás no van a entenderlo con electrocardiograma, pero ya saben y se ponen al tanto de que si saben que una persona tuvo un desmayo, un síncope, decirle, mira, cuidado si tú tienes tal cosa. Vete a evaluar con un cardiólogo porque eso es importante. Yo escuché ahí al doctor González Medina hablando de una cosa, y que es síndrome de QT largo. Cuidado si es eso lo que tú tienes. Exactamente. Pero también recordarle a la gente que pese a que establecemos un tema específico en estos miércoles de cardiología, usted tiene la oportunidad de hacer sus consultas de cualquier tipo, hipertensión, cualquier otra patología del corazón, llamándonos al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Los miércoles son de consulta de cardiología y usted tiene todo el permiso, toda la potestad de poder interrumpir, llamarnos y que el doctor pueda romper el tema y responder a esas inquietudes que usted tiene. En este momento vamos a hacer una breve pausa, pero continuamos con esta interesante conversación con el doctor González Medina luego de ella.